Bien, las fuentes fundamentales de fallo tienen muchos elementos que lo abordan. Muchos de ellos tienen que ver con deficiencias en el diseño, con imperfecciones en el material. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con fundición, a veces quedan vacancias que dan origen a separación de las piezas, pero que tienen que ver con imperfecciones de material y no porque sobrecargue los elementos. Muchos tienen que ver también con deficiencias en el proceso de fabricación, con errores en el ensamblado o con condiciones impropias de servicio que están asociadas al mantenimiento. Para nosotros, el hablar de falla significa que un material se va a deformar permanentemente, con lo cual, como los sistemas de ingeniería automotriz están acoplados, se pierden los acoples, se pierden los ensambles, se pierden las tolerancias, y aunque un sistema siga funcionando, funciona inapropiadamente. Entonces ese primer fallo es el que nosotros llamamos como fallo por operación inadecuada, porque no ha habido ruptura. Luego tenemos un fallo catastrófico donde ocurre separación de material y obviamente ahí no hay condición de operación inadecuada, simplemente hubo separación de material y hubo un fallo catastrófico, ¿ok? Luego hay un fallo intermedio, que es lo que nosotros vamos a denominar tolerancia al fallo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo inspección de aviones, ¿ok? Nosotros nos vamos a permitir que existan grietas, es decir, que exista separación de material y que la grieta puede tener hasta un tamaño permitido antes de llegar a que la pieza se rompa. Entonces eso es lo que se conoce como tolerancia al fallo. Lo que está claro es que para ingeniería ese concepto de fallo está íntimamente asociado a un número, y ese número me va a decir a mí cuál es la posibilidad de que exista una deformación permanente o de que exista una ruptura en el material. Entonces, esa función de factor de seguridad normalmente nosotros la vamos a definir entre una propiedad del material, que la vamos a llamar resistencia del material, y esa resistencia del material se va normalmente a condicionar al esfuerzo de fluencia, ¿ok? O al esfuerzo último de tracción. Y en esa ecuación, en el denominador, aparece lo que nosotros conocemos como esfuerzo equivalente. El esfuerzo equivalente viene de las teorías de falla, que ya vamos a ver cuáles son esas teorías de falla, ¿ok? Lo que está claro es que ese factor de seguridad, si es mayor que 1, diremos que no existe falla; si es igual a 1, diremos que está en falla; y si es menor que 1, diremos que existe falla. Entonces fíjense que desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros con un número podemos saber si existe falla o no. Si la falla está determinada, ese índice está determinado en función de la resistencia de fluencia, estamos hablando de una condición de mala operación por pérdida de tolerancia, por deformación permanente, ¿sí? Si estamos hablando del esfuerzo último de tracción, que es otra propiedad mecánica del material, entonces estamos hablando de una falla catastrófica porque ha habido rotura del material o separación del material. Bien, esto además significa que yo puedo ver lo que sucede internamente en el material. Fíjense que cuando ustedes vieron ciencia de materiales, nosotros veíamos la red cristalina y veíamos que yo tenía dos condiciones, una donde habían dislocaciones y donde podían haber deformaciones permanentes, y otra donde básicamente la probeta sometida a tracción, yo lo que podía observar era que cuando hacía ese ensayo de tracción, para recordar, ¿ok? En ese ensayo de tracción básicamente no ocurrían dislocaciones, sino que en el material lo que había era una tracción que luego él volvía a recuperar sus dimensiones originales, ¿ok? Fíjense que en la parte de abajo yo les estoy mostrando el diagrama de esfuerzo de formación, ¿ok? Y ese diagrama de esfuerzo de formación está en función a una zona lineal y a una zona curva. La zona lineal, que está dada para los valores de tensiones que al dejar de actuar el material vuelve a recuperar su dimensión original, y una zona curva en la cual el material se va a deformar permanentemente. Permítanme un instante pausar la grabación. Pero no solamente yo tengo este caso, yo tengo otro caso donde existe una deformación permanente, y esa deformación permanente nosotros la podemos llegar hasta la rotura, ¿no? Y luego el caso más sencillo, donde fíjense que no existen dislocaciones como este caso, que existen deformaciones permanentes, sino que simplemente yo aplico carga y cuando quito la carga, pues el material vuelve a recuperar su dimensión original. Desde el punto de vista estructural, fíjense que simplemente lo que está ocurriendo ahí es un desplazamiento entre cada uno de los cationes, pero vuelven a estar en su posición porque estoy en esta zona elástica, ¿ok? Bien, eso si analizamos la parte superior de la ecuación, que tiene que ver con la propiedad del material.
y que ustedes en Inventor es muy fácil porque si usted selecciona un acero, él internamente ya sabe cuál es el esfuerzo de fluencia y cuál es el esfuerzo de rotura, de tal manera, o el esfuerzo último de tracción con el cual luego usted va a definir un factor de seguridad. Pero luego hay que definir qué sucede, ¿ok?, con los valores, en mi caso particular, qué sucede con el denominador, que aquí yo lo he denominado como esfuerzo equivalente, ¿sí? Y ese esfuerzo equivalente del que yo ahora mismo les estoy hablando, ¿ok?, significa que tenemos que determinar con qué ecuación yo voy a definir este esfuerzo equivalente. Y ese esfuerzo equivalente, ustedes ya lo han estudiado de forma desagregada. Entonces, rápidamente veamos en qué consiste ese esfuerzo equivalente. Ese esfuerzo equivalente consiste en encontrar los máximos esfuerzos que yo puedo determinar en una pieza mecánica. Y esos esfuerzos normalmente existen en el estado tridimensional. Tiene 6 componentes, 3 componentes normales y 6 componentes de corte. Pero estas componentes de corte son simétricas, eso quiere decir que el tau de XY y el tau de YX son exactamente iguales. Estas son las componentes de esfuerzo en un estado general. Ustedes en mecánica de materiales vieron ese estado solamente en el plano y por tanto esta ecuación que está en la parte inferior ustedes la conocen bastante bien, que es la que utilizan para encontrar los esfuerzos máximos en el plano, es decir, para encontrar sigma 1 y sigma 2. Pero en el estado tridimensional yo tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Básicamente yo lo que estoy diciendo es que puedo hacer una rotación de ejes para encontrar en qué plano los esfuerzos son máximos. Entonces cuando yo voy a diseñar, yo tengo que diseñar en ese lugar donde se presentan los esfuerzos máximos. Entonces, primera ecuación que ustedes deben recordar la ecuación de los esfuerzos máximos y mínimos, con los que ustedes calculaban sigma 1 y sigma 2, que son sigma x más sigma y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 más el tau de x al cuadrado. Esta ecuación ustedes la conocen y esta ecuación me sirve a mí para definir cuál es el denominador del factor de seguridad. Eso implica entonces que dependiendo del material que yo tenga, yo voy a definir ese denominador, ¿ok? Pero por ahora yo solamente voy a dejar con esta pequeña presentación lo que significa el denominador de la ecuación del factor de seguridad.